puse como título a la prédica, predicar con autoridad. En realidad, el título que debería tener sonará muy raro, porque sería algo así como tener semica. Y ya vamos a entender por qué. No le quise poner ese título porque iba a parecer que dice este loco, ¿no? Entonces, bueno, predicar con autoridad, pero vamos a ver cuál era el título original cuando lleguemos al momento. Yo te invito a ir al Evangelio según Juan, el apóstol Juan, capítulo 7. Un texto muy conocido. Aquí el Señor estaba predicando públicamente y los fariseos, los saduceos, mandaron a los alguaciles del templo, los principales sacerdotes que eran de la secta de los saduceos y los fariseos, querían prender al Señor Jesús. Y entonces mandaron a estos alguaciles a prenderlo. Y vamos a ver qué dice a partir del verso 45 al 49. Dice entonces, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Es curioso porque los alguaciles, siendo alguaciles del templo, habrán escuchado muchos predicando o compartiendo las escrituras de cualquier manera o de diferentes maneras, y dan un testimonio sobre la predicación y la enseñanza del Señor Jesús, diciendo que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Un testimonio muy claro, sin ambajes. Pero la soberbia, en este caso de los saduceos y de los fariseos, les hicieron rechazar este argumento, decir, bueno, a ver, con la soberbia que tenían, bueno, miren, es que la gente, la multitud que no conoce la ley es maldita. O sea, es anatema. O sea, con menosprecio. Decimos, nosotros somos los espirituales, pero esa gentuza que está en la calle, que lo sigue, en realidad es anatema, es maldita. Es gente despreciable y menospreciable. Todo por no reconocer la autoridad del Señor Jesús. Pero si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, también se habla con términos parecidos, pero tienen más que ver con lo que quiero hablar esta noche. Mateo 7, versos 28 y 29. Dice así Mateo, después de la predicación sobre los dos cimientos, dice Mateo en verso 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cómo? Como uno que tiene autoridad y no como uno de sus escribas. Curioso, ¿verdad? La propia gente también detectó algo, detectó autoridad. Y la gente habló con palabras más altisonantes, se nota que conoce más, habló de autoridad. Y había un concepto en esa época de la autoridad en el pueblo judío, lo hay todavía, que es muy concreto y que seguramente era lo que tenían en mente estas personas al hablar esto de parte del Señor, porque Él enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Pero yo quisiera esta noche hacer un poco de historia. ¿Me permitís hablar un poco de historia? Miércoles a la noche, dicen, vas a hablar de historia, por favor. Porque esos amén no sonaron muy convencidos, no sonaron amén, hermano. Bueno, no importa, lo voy a hacer igual. De hecho, como hablaba el pastor Josué, 2 horas y recién empezamos, así que imaginaros. ¿Cómo era la educación en Israel? ¿Cómo llegaba alguien a ser un escriba en Israel? ¿Cómo alguien llegaba a tener una autoridad religiosa en Israel? ¿Cómo alguien llegaba a ser un maestro de la ley? Vamos a hablar un poco sobre esa enseñanza. No sé si funciona. Preparé un poco deprisa una presentación que habla sobre, entre otras cosas, sobre lo que vamos a hablar ahora, que en el hogar
era el principal y el primer foco de enseñanza para los niños. Se enseñaban tres cosas principalmente. Uno es la moral. Parece que no hemos tenido suerte. La enseñanza moral, esa tiene que salir de casa. Esa no se puede delegar. Y hoy es igual. A veces queremos delegar en las escuelas una enseñanza de carácter que tiene que formarse en casa. Y entonces volcamos a los hijos semisalvajes a la escuela y digo que los arreglen en la escuela, ¿no? No, en la casa. La enseñanza moral era una obligación del hogar. La otra era la enseñanza laboral. Lo habitual era que un niño aprendiera el oficio del padre. Entonces, el hijo de un carpintero, que era carpintero. El hijo de un albañil era albañil. Ahí apareció. Aquí están enumerados la enseñanza moral, la enseñanza laboral, y la tercera, que tiene que ver tal vez más con lo que estamos hablando ahora, es la religiosa. La base de la enseñanza religiosa en el Israel del siglo I estaba en manos de los padres y tenía que ver con la enseñanza de las leyes sobre lo limpio y lo inmundo. Había mucha normativa, gran parte normativa bíblica de la ley de Moisés, pero mucha otra también promulgada por los escribas y los fariseos que sumaban mucha ley sobre lo que era la ley de Moisés. También enseñaban sobre la alimentación limpia. La Biblia también enseña mucho sobre la alimentación limpia en el Antiguo Pacto y los padres tenían la obligación de enseñar qué era una alimentación limpia, lo que se suele llamar kosher. También enseñaba, por ejemplo, cosas como el respeto y el significado de los días de reposo y también de las fiestas, cómo eran, por qué eran, para qué eran, fiestas como Pascua, Yom Kippur. Y había cosas que no enseñaban, que no salen aquí, se han cortado. Pero ¿qué nos enseñaba? No se enseñaba a leer y escribir y no se enseñaba ciencias. O sea, la enseñanza principalmente era moral, laboral y la enseñanza básica religiosa. De hecho, en Deuteronomio 6, versos 6 y 7, no hace falta que lo busquéis, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los padres tenían un mandato específico del Señor en ser los primeros en introducir a sus hijos en las enseñanzas de la palabra de Dios. Había un mandato que era irrenunciable. Por otro lado, decíamos que no se daba en el hogar enseñanza sobre leer y escribir, porque en realidad muy poca gente sabía leer y escribir en esa época. De hecho, había escribas históricamente en medio de los pueblos, los diferentes pueblos, que escribían para otros. Eran como amanuenses. Entonces uno podía contratarlos, que yo tenía a mi primo José lejos y quería mandarle una carta y no sé escribir, entonces lo contrato. No, él no, porque él es brasileño y me va a escribir en portugués. Contrato a Timoteo que me escriba la carta, porque él sí sabía escribir, y entonces yo mando la carta. Y mi primo, si no sabía leer, tenía que contratar, ir a un escriba que le leyera la carta en destino. No había facilidades para aprender a leer o escribir. Eso estaba en manos sola o la posibilidad de aquellos que tenían mucha capacidad económica. Lo mismo, obviamente, las ciencias. Nadie del pueblo, yo recuerdo un libro, una novela muy vieja argentina que se llama Mi hijo el doctor, ¿no? Porque versa sobre un hombre de campo que logró que su hijo al final llegara a ser doctor. Y algo que el padre había trabajado toda la vida en el campo y se enorgullecía, se alegraba, se gozaba de que su hijo había sido doctor, ¿no? Pero no era sencillo realmente llegar a esa enseñanza. Por otro lado, cuando fue destruido el templo, cuando él fue llevado en esclavitud el pueblo de Judá a Babilonia durante 70 años en 3 contingentes que fueron llevados, una de las cosas que dejaron de tener, obviamente, fue el templo. No había templo,
no había entonces todo el ritual, todos los cultos que tenían que ver con el templo. Entonces la enseñanza y la vida religiosa empezó a girar en torno a algo que se llamó la sinagoga. No suena, ¿verdad? La sinagoga empezó a ser el centro donde se enseñaba las escrituras y donde se compartía la palabra de Dios, la enseñanza, la canción también, de alguna manera, una forma de culto, ¿no? Pero diferente a la del templo, porque no se podían fuera del templo, por mandato de Dios, no se podían presentar ningún tipo de ofrendas, no podía hacerse sacrificio fuera del templo, por tanto, pasó a ser otro tipo de vida, de fe en las sinagogas. Y con las sinagogas nacieron también un tipo de, hablábamos recién de escribas, podríamos decir que nacieron los escribas religiosos. Aquellos que empezaron a enseñar ya fuera del templo, en las sinagogas, la fe a las gentes. Y entre ellos también a los niños. En la época del Señor, todos los niños tenían la obligatoriedad de asistir a la enseñanza bíblica en las sinagogas. Y tengo por allí un listado, no sé si Denisa me lo puede poner, sobre las etapas en la educación de los judíos del siglo I. Había una base de enseñanza, aquí está, una base de enseñanza que era la Misná, que era del hebreo repetición, estudio, que es un cuerpo de leyes y de estudio compilados alrededor de la ley, de la Torá. Pero los niños empezaban con un proceso de estudios que se definía así. A los 5 años, uno es apto para las escrituras. 5 años, ¿eh? Y no era la historia de Jonás en dibujitos, no eran las películas. No. Era aprenderse el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia. Uno de los más difíciles de entender de la Biblia. Niños a partir de los 5 años se consideraba que estaban preparados, aptos para aprender, incluso aprender de memoria, memorizar, durante algunos años el Pentateuco. Pero luego, a los 10 años, estaban listos para la Misná, que era una enseñanza tradicional que de alguna manera explicaba gran parte de la tradición de la enseñanza de la Torá. Es un cuerpo de leyes judías compiladas que recoge y consolida la tradición oral judía desarrollada durante siglos desde los tiempos de la Torá o ley escrita. ¡Wow! Esas definiciones son a veces para olvidarlas, ¿no? Pero la Misná, a los 10 años, hoy, ¿qué niño de 10 años uno lo pondría a estudiar la Misná? Bueno, ya en los 5 del Pentateuco, ni pensarlo, ¿no? Pero a los 13 ya venía un momento muy importante, porque lo académico estaba atado a la madurez. Y se consideraba que a los 13 años un joven ya era responsable delante de Dios por la ley. Y entonces se celebraba lo que hoy se conoce como Bar Mitzvah, que es ser hijo de la ley. Ya estaban bajo la obligación de cumplimiento de la ley, ya eran responsables. Se consideraba que antes de eso no tenían un conocimiento del bien y del mal suficiente como para ser responsable delante de Dios en el cumplimiento de la ley. Pero a los 13 años ya eran responsables delante de Dios para el cumplimiento de la ley. Claro, eran tiempos en los cuales comparamos la madurez de nuestros niños de hoy, de 5, 10 y 13 años, y hablar de madurez parece muy lejano para nosotros. Pero a los 15 años ya eran aptos para aprender, entender y vivir el Talmud, que era un cuerpo aún más amplio de enseñanza que incluía a la Misná, a la Halaká, que era otro tipo de tradición oral que se creía que descendía de tiempos de Moisés. O sea, un montón de información religiosa que a los 15 años se consideraba que estaban maduros para aprender, pero no solo para aprender, sino para vivirla. Esto sonará todavía más raro. A los 18, para la cámara nupcial. A los 18 años ya tenía que estar listo un joven. Principalmente los varones, las chicas se casaban habitualmente antes. Y además no estaban bajo este régimen de enseñanza. Esto era para los hombres. Y a los 18 años, entonces, ya
un joven estaba apto, listo y tenía que apurarse para la cámara nupcial. ¿Casarse a los 18 años? Pues sí. Hoy a los 18 años, bueno, a los 35 y a los 40 a veces no se puede echar de casa a los hijos, ¿no? Hay muchos que tienen a los hijos durante, no años, siglos, ¿no? En casa. Pero a los 18 años se consideraba, en la época del Señor Jesús, que los jovencitos estaban aptos para la cámara nupcial. Y entonces a los 20 ya estaban aptos para seguir un llamado. En este caso hablamos de un llamado al servicio. Es interesante que a medida que iban pasando estas etapas, cuando alguien llegaba, por ejemplo, a la etapa de los 15 años y veían que con el tema del estudio no chutaba, le decían, hermano querido, tú no fuiste llamado para esto. Ve y sé carpintero o pescador, porque no naciste para maestro. Esto es así que vuélvete a casa. Y entonces muchos iban quedando en el camino en todas estas etapas de enseñanza. Ya a los 20 ya se consideraba que uno era maduro para responder a un llamado del Señor. Hoy todavía seguimos que a los 20 todavía es como que cuesta asumir responsabilidades. Bueno, la sociedad actual está en contra de asumir responsabilidades. Y a los 30, recién a los 30, ¿os suena esto? Que a los 30 alguien estaba apto para la autoridad. ¿Quién empezó su ministerio a los 30 años? Creemos que él no podría haber empezado a los 18 o a los 20. Si a los 12, antes de estar bajo el cumplimiento de la ley, él estaba, ¿os acordáis? En ese incidente con los maestros de la ley y los sacerdotes en el templo, que los padres se volvían y dijeron al segundo día, ¿y Jesús? ¿Dónde está? María, tú tienes a Jesús, no, tú José no. Se habría ido a jugar a la Play con los hijos de Abraham, ¿no? Y estaba con los principales sacerdotes a los 12 años. Pero ¿a qué edad? A los 30. Nadie hubiese escuchado a un predicador, a un maestro, un enseñador de menos de 30 años. Porque era la época en la que consideraba que alguien estaba apto para ejercer autoridad. Por tanto, para llegar aquí, había que pasar 25 años como mínimo de formación para empezar a ejercer autoridad. Pero, claro, había por lo menos 2 grados de autoridad. Porque cuando terminaba todo esto, un rabí, un maestro, tenía que pasar obligatoriamente por todas estas etapas. Pero al completar los 25 años de formación, creemos que estaban aptos ya para decir, bueno, ahora ya me recibí del seminario a los 25 años y salgo a ser el rabí. Pues no, querido. Hacía falta algo más. Porque el conocimiento obviamente era profundo. 25 años, desde los 5 años estudiando las Escrituras, la Misná, el Talmud. Todos tenían, los que llegaban a esa etapa y no habían sido enviados a casa hasta ese momento, tenían un conocimiento profundo de las Escrituras. Pero para eso los habilitaba para ser maestros de rango menor. Pero había en Israel un reconocimiento de unos maestros que eran especiales en autoridad. Y estos maestros, estos rabí que necesitaban un nivel más alto, lo que necesitaban, no sé si lo tengo en era esto. Lo que necesitaban era semicá. Esto me queda más claro. Ya cierro y me voy, ¿no? Nos vamos a casa. ¿Qué es semicá? O también se pronuncia de otras varias maneras, una palabra de origen hebreo, que habla de imponer, de poner las manos, de delegar, y hacía referencia principalmente en este ámbito a el recibir una autoridad espiritual que hacía a alguien apto para ser maduro y poder ejercer el ministerio, diríamos hoy,
de consejería y de enseñanza de la ley. Poder ser realmente un verdadero rabí. Porque había muchos que eran, entre los fariseos y los escribas, que eran maestros de la ley, pero que habíamos visto que decían, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Muchos escribas habían llegado a el nivel del aprendizaje de esos 30 años de estudio, pero les faltaba esto, les faltaba lo que hoy llamaríamos la unción. La unción. El poder de Dios, que diera gracia, poder y, por sobre todas las cosas, autoridad. Era una autoridad espiritual. De hecho, textualmente se decía, las micas lebaranut significa la transmisión de la autoridad rabínica para dar consejo o juicio en la ley judía. Y los judíos tienen, aún hoy, una traducción. Smika es otra forma de transliterar la misma palabra. Semika, smeka. Hay una tradición que el pueblo judío mantiene desde hace siglos, y es que el primer gran rabí fue, ¿quién nos parece que puede haber sido? Silencio. ¿Quién puede haber sido? Dime, te tengo en la primera fila. ¿Quién te parece? Digo, te metí en un problema, David. Si daba autoridad para aconsejar con respecto a la ley, ¿quién podría haber sido el primer maestro de la ley? Moisés, claro. Y entonces hay un listado que yo transliteré una parte de ese listado, no sé si está por aquí. Este listado sigue, pero empieza ¿por dónde? Por Moisés. Moisés fue el primero que tuvo semicá. Luego, ¿quién? Josué. Y después toda una lista, profetas, aparece por ahí Elí, Samuel, David, Abdías, Elías, Eliseo, Zacarías, unos cuantos conocidos. Y esta lista inicialmente llega hasta el año 400 más o menos después de Cristo. Así que hay una lista importante. Y se considera que solo esos tuvieron autoridad, tuvieron semicá. Mientras tanto había muchos otros, rabí, maestros, escribas, fariseos, pero esos, los de la lista, bueno, la lista sigue obviamente, yo la corté aquí por falta de espacio en el 243 a.C., pero hay nombres conocidos como el de Giliel, Shammai, que tuvieron mucha influencia en el judaísmo de la época de Jesús, Gamaliel, que se nombra en las Escrituras también. Pablo se formó a los pies de ¿quién? De Gamaliel, y Gamaliel era alguien que se consideraba que tuvo semicá o semicá. Y yo te invito a ir al libro de Números, capítulo 27. Porque decíamos que aquí, con Números, con Moisés empezó la semicá, la autoridad. Números 27, del 15 al 23. Números 27. Aquí vemos cómo Josué es ungido como sucesor de Moisés. Vamos a ver a partir del verso 15. Entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Porque obviamente Moisés, por su desobediencia, aquella vez que golpeó la roca en lugar de hablar, ¿os acordáis? Él no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces se preocupa por el pueblo y dice... Entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos.
y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Moisés y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Aquí vemos que Moisés fue el primero que tuvo esa autoridad y por mandato del Señor, Dios le dijo, transfiere esa autoridad a Josué. ¿Transfiere esa qué? Esa yemika o esa shmika. Trasládala también a Josué, porque la va a necesitar para guiar a mi pueblo. Entonces, aquí hubo esta transmisión, ¿cómo? Con una imposición de manos. Y entonces ese listado que veíamos antes pasó a tener ya 2 personas. Pero si vemos, también vamos a Deuteronomio 34:9, adelantando algunas hojitas más, ya hacia el final del Pentateuco, Deuteronomio 34:9, también refiriéndose a lo mismo, dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. El pueblo de Israel le obedeció, le respondió, porque tenía esa autoridad que Dios había delegado a través de Moisés. Autoridad. Una autoridad. Una autoridad que los judíos de la época del Señor, pero el pueblo y no los gobernantes, reconocieron en Jesús. Claro, Jesús no había pasado por todas las instituciones religiosas, no había seguido el camino correcto para llegar a ser reconocido como un rabí. No sé en qué momento abandonó o hasta qué momento siguió la instrucción, pero claro, vemos que a los 12 años ya él le enseñaba a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, o sea que tampoco era que necesitara llegar hasta los 30 años estudiando. Él, de hecho, era el autor de las Escrituras, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con el Señor? Porque claro, el Señor no está en la lista. Yo lo busqué, y en la lista completa tampoco está. Los judíos no lo tienen como alguien con yemika al Señor Jesús. Pero el pueblo lo reconoció. Este habla con una autoridad que no tienen los escribas. ¿Cuál es la yemika del nuevo pacto? Porque claro, ahora estamos en otro pacto diferente, estamos en un nuevo pacto. Un nuevo pacto en el cual las cosas son diferentes. Todos somos sacerdotes. Tú eres sacerdote, yo soy sacerdote. Servimos dentro del cuerpo en diferentes lugares, con diferentes ministerios, pero el sacerdocio es de todos y es igual. De hecho, una de las grandes cosas que recuperó la reforma de la mano de Lutero y los demás reformadores fue el sacerdocio de todos los creyentes. Algo bíblico, fundamental para la iglesia, pero que se había perdido en todo el desarrollo religioso en el que fue entrando la iglesia a lo largo de la negociación con la política y ese aburguesamiento. Y el Señor llamó a volver y a recuperar ese sacerdocio de todos los creyentes. Ahora, ¿cuál es la Shekinah o la Shmika? Ya se me van los términos. ¿Cuál es la Shmika del nuevo pacto? Yo te invito a ir a Juan 1, versos 32 y 33. Porque aquí hay un testimonio de alguien que conocemos todos, que es Juan el Bautista. Y da un testimonio acerca del Señor Jesús muy claro. Soy muy torpe con la mano izquierda y se me pasan las hojas para un lado y para el otro. Juan capítulo 1, versos 32 y 33. ¿Lo tenéis? Dice, Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando Pedro predica en Pentecostés, dice que estaba predicando el nombre de Jesús, aquel que había hecho milagros y prodigios por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la shmika del nuevo pacto, la shmika del reino, es la unción del Espíritu Santo. Esa unción que está prometida para todo sacerdote del nuevo pacto, para ti y para mí. Esa shmika, esa unción del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, ya no es exclusiva de élites. No que el apóstol no sé cuánto es lleno del Espíritu Santo y los demás nos quedamos con las ganas. No. Ya no podemos hacer un listado de 200 o 300 nombres de cristianos que tienen unción o que han tenido unción durante siglos. Porque, por la gracia de Dios, millones y millones de cristianos desde el siglo I hemos sido llenos del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Y el shmika y el poder de Dios está en tu vida y está en mi vida. Tenemos ese manto, tenemos esa unción, está en tu mano, está en mi mano, porque Dios, si te dio una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza es el origen de esa shmika, de esa unción, de esa gracia, de ese poder. Y podemos tener esa autoridad en nuestra vida y en nuestro ministerio y en nuestro testimonio. Y cuando compartimos la palabra a 1000 o a 1, atrás de un micrófono o sentado en la mesa de un bar tomando un café con alguien a quien le presentamos el Evangelio, ahí puede estar esa shmika del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre mi vida, ungiendo la palabra, dándole poder, dándole autoridad, porque la palabra es como espada de dos filos, la palabra de Dios, pero tiene el filo cuando el Espíritu Santo está dándole filo. A esa es la shmika, el poder, la autoridad que tenemos, que tienes tú, que lo tienes. No crees que, no, el Señor es que, como a mí no me llamó a predicar, es que... Algunos creen que si no tienen un ministerio público de predicación es que entonces ya no tienen unción en su vida. No, eso no es así. Esa idea no es bíblica. La idea bíblica es que todo sacerdote es ungido. ¿Os acordáis cómo era la unción de los sacerdotes en el antiguo pacto? Que tenían que desnudarse, lavarse para purificarse, luego ser ungidos en aceite. Había todo un proceso que en el nuevo pacto somos, en lugar de desnudados y bañados con agua, somos limpiados por la sangre de Jesús. Y en lugar del aceite de oliva derramado sobre tu cabeza y sobre mi cabeza, lo que es derramado sobre tu vida y mi vida es el Espíritu Santo. Y llena y permanece en tu vida y permanece en mi vida. Y esa unción está. Aleluya. Por eso, los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este habla. Cuando Jesús terminó estas palabras, también las multitudes admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Sobre Jesús reposaba la verdadera shmika. Y el pueblo lo reconoció esa autoridad. El Señor pudo decir, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero si todo se acaba ahí, es como... Yo recuerdo un tango en Argentina que dice, de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata, o sea, la nariz contra el vidrio, en un azul de frío que solo el tiempo fue, después no me acuerdo cómo sigue. Pero habla de un niño que miraba a un bar, como los adultos estaban allí y él anhelaba. Del otro lado del vidrio, con la nariz pegada, diciendo, yo quiero ver eso, quiero disfrutar eso, quiero vivir eso. Y a veces como cristianos estamos así, como el tango, la ñata contra el vidrio y deseando algo que en realidad está en nuestras manos. Lo estamos deseando porque no estiramos la mano para alcanzarlo. No tenemos la shmika sobre nuestra vida, no porque no estemos destinados por el Señor a ser llenos del Espíritu Santo, sino porque no hemos ido a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque no hemos visto el interés o no hemos puesto en valor o no hemos creído a Dios la promesa de que todos los que creyeran iban a ser llenados del Espíritu Santo, que la promesa era para todos los que creyeran,
no solamente para los tiempos de la primera iglesia, sino para los hijos y para todos los que creyéramos a lo largo de los siglos hasta la venida del Señor. Está esa unción en tus manos, pero puedes darle la espalda. Pero vamos a ver algunos ejemplos, porque uno diría, bueno, hemos hablado del Señor y el Señor tenía autoridad. Bueno, pero claro, el Señor era el Señor, ¿no? Pero no vamos a leerlo, pero todos conocemos qué pasó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, 120 estaban ahí semi-escondidos en un aposento alto, orando, entre confusos y vayan a saber qué, y atemorizados. Hasta que el Señor en su gracia derramó el Espíritu Santo. Y uno diría, claro, porque estaban unidos y juntos. No. Derramó el Señor la promesa del Espíritu Santo porque Él la había prometido. No fue que se la ganaron por la unidad los discípulos. Claro que necesitamos la unidad, porque si no hay unidad, cerramos la puerta al obrar del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue derramado porque fue prometido, así como fue prometido a ti y a mí ese derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Bueno, ya todos conocemos la historia como fue algo que conmovió Jerusalén, de tal manera que se reunieron gente que estaba para las fiestas de todos los lugares, de todas las lenguas, y escucharon las maravillas de Dios cada uno en su lengua. Fue un día glorioso, como para leerlo una y otra vez y decir, vaya lo que el Señor puede hacer en medio de una sociedad. Y se levantó Pedro, el pescador, alguien que habían definido como del vulgo y sin letras. Sin letras viene de la palabra griega, creo que es agramatei, que significa prácticamente analfabeto. Alguien que no sabe leer, escribir, que no tiene formación. Y del vulgo, que se traduce Reina Valera, viene de la palabra griega idiotai. Suena feo, ¿no? De ahí viene la palabra española idiota. Y significa alguien vulgar, alguien vasto, alguien sin ninguna formación, ¿no? Alguien, no vamos a adjetivar más, ya todos entendemos lo ofensivo que es que se hable de alguien así. Que ¿qué va a hablar de la palabra de Dios si es más bruto que un arao? Se diría en Argentina. Pero ese Pedro, ese pescador que se curtió ahí entre medio del olor a pez y vaya uno a saber cuántas suciedades más. Ese que obviamente no pasó por los 25 años, vaya uno a saber en qué año se quedó de toda esa formación. Tal vez a los 12 años dijeron, mira, Pedrito, vete a casa y hazte pescador como tu padre, porque aquí como rabí no tiene futuro. Pero cuando vino la shmika de Dios sobre él, empezó a predicar de tal manera que el agramatoi, el que no tenía letras, el idiotai, el bruto, el vasto, predicó un sermón que llevó a más de 3.000 personas a convertirse. Que se convirtió de repente en un poderoso y sabio retórico. De repente le vino la retórica griega y empezó a hablar con maravillas. No, la shmika, la gracia de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios. Pero era un pobre pescador, más bruto que un arado, pero con shmika. Lo que le faltaba a los que se burlaban de él, estos fariseos, estos escribas que lo menospreciaron por ser quien era, no tenía la shmika, la unción que vino sobre Pedro. 3.000 de una vez en una predicación. Yo lo máximo de conseguir una predicación creo que fue un convertido. La shmika de Dios, el poder de Dios. Y ya no es solo cuestión del Señor Jesús, porque Él es lógico que lo tuviera. Pero ahora vemos que también Pedro. Pero también podemos ver el caso de Pablo, porque por ejemplo, en 1 Corintios Pablo dice, no fui a vosotros con excelencia de palabras, ni con sabiduría humana, ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque Pablo también tenía la shmika, tenía el poder del Espíritu Santo. Y él sí se había formado a los pies de Gamaliel. Él sí había completado sus estudios de rabí.
Pero sabes que no tenía más unción que Pedro, ni menos, porque la unción es la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor, cuando viene sobre alguien, lo capacita para tener ese poder y esa autoridad. Lo que no le da por ósmosis es el conocimiento. Y acordaos que este basto de Pedro y el otro pescador, Juan, la mayoría de los discípulos eran pescadores, en un momento vieron que la tarea que tenían por delante, cuando se empezaron a quejar unos porque al repartir la comida no parecía que no era equitativo, ellos dijeron, búsquense hombres llenos de Espíritu Santo y de poder, hombres con esmica, ¿para qué? Para servir las mesas. De hecho, uno de ellos después trajo un avivamiento que recorrió Samaria, recorrió hombres llenos de mica para servir las mesas. Y dice, y nosotros nos vamos a dedicar al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Porque la mica sola no es suficiente. Porque el Señor nos dejó dos herramientas. La palabra y la oración, la shmika, la unción, la autoridad. La palabra y el Espíritu Santo que vivifica la palabra. Así que vemos que Pablo también, después de muchos años aprendiendo a los pies de un rabino famoso, recibió la shmika cuando fue humillado en el camino a Damasco. Tuvo que ser tirado, enceguecido por el Señor, cegado. Tuvo que ser humillado y decirle, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Y ahí Saulo, el rabí, el que parecía que quería estar en la lista de los de la shmika, ahí reconoció, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le enseñó quién era. Pero no solamente en su gracia le enseñó quién era, sino que también lo llenó de aquello que tal vez había anhelado como rabino judío y no había alcanzado. Pero por su gracia el Señor lo paró en el camino y derramó sobre él. Pero primero tuvo que cegarlo, tuvo que humillarlo. El gran Saulo de Tarso tuvo que entrar de la mano de otra persona, siendo guiado ciego a Damasco. El que quería entrar con toda la autoridad, con toda su grandeza, con las cartas que tenía de los principales sacerdotes para ir a hostigar a los cristianos, y entró de la mano de alguien ciego, mandó a llamar a alguien que había visto en sueños, un casi desconocido, un tal Ananías, que no se vuelve a nombrar en las Escrituras, ni siquiera un apóstol. No es que Dios le mandó a Pedro para orar por él, no, Ananías, un sacerdote normalito como tú y como yo, un hijo de Dios normalito como tú y como yo, pero que tenía shmika porque el Señor le habló y él escuchó y obró y fue el que ministró a Pablo. ¡Wow! Al gran Pablo, sí. ¿Y qué hizo después este Ananías? ¿También fue apóstol? No se dice nada más de él. ¿Por qué? Porque no es cuestión de renombre, no es cuestión de tener seguidores. No, que yo tengo en mi Facebook 4.300 millones de seguidores y entonces tengo un ministerio universal, internacional e interplanetario. No. Es ejercer el poder y la autoridad de Dios donde el Señor nos pone. Entre 10.000 o entre 5 en casa. O tal vez el Señor en un momento me trae un Saulo de Tarso para ministrarlo. ¿Cuántos se han convertido grandes siervos de Dios luego que han traído avivamientos a ciudades enteras y el que les predicó fue un cristiano desconocido? Pero fue el instrumento de Dios. Dios lo usó, lo ungió para que hablara con autoridad. El Espíritu Santo obra a través de la palabra, pero es necesario que la predicación esté llena de la shmika de Dios. En Hechos 4:13 nos dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Estos analfabetos, estos viles y menospreciados, glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios claramente nos enseña que Él escoge lo vil, lo menospreciado, derrama su shmika sobre lo vil y menospreciado, para que sea claro que la obra es de Dios y no de aquel que tenía mucha capacidad
y era muy dotado. Porque el propio Pablo tuvo que desaprender durante años, tuvo que ir, él cuenta que tuvo que ir al desierto, todo él no fue directamente al ministerio. Wow, le cayeron las escamas y entonces ya empoderado salió a predicar el evangelio con todo poder y autoridad. No, hubo un tiempo. Hubo un tiempo de maduración, un tiempo de crecimiento. De hecho, Bernabé, su mentor, tuvo que ir a buscarlo a Tarso para llevarlo a Antioquía para que participara en el ministerio. Y de ahí el Señor los envió al primer viaje misionero. Porque Pablo necesitaba también un trato de parte de Dios. Porque lo necio y lo vil escogió Dios. Y el que no entiende que es necio y vil para servir a Dios va a tener que ser quebrantado primero. Sin quebrantamiento no hay shmika. Sin quebrantamiento no puede Dios llenar a alguien. Por eso Pablo tuvo que pasar por ese quebrantamiento en el camino a Damasco. Y Pedro tuvo que pasar por esa vergüenza de haber negado a Jesús y que en la playa el Señor le diga, Pedro, ¿me amas más que esto? Porque él le había dicho, es que yo te amo más que esto, aunque esto te dejaron, yo estaré contigo hasta el final, hasta la muerte. Y lo primero que hizo fue negarlo 3 veces. Y el que le hizo recordar fue un gallo. Qué vergüenza, le predicó un gallo, ¿no? Porque al final lo que pasó con Pedro, ¿qué cree que? Madre mía, cierto que el Señor me dijo. Pero a diferencia de Judas, Judas tuvo remordimiento y no conocía la gracia de Dios y fue y se ahorcó. Pero Pedro conocía la gracia de Dios y se arrepintió y lloró amargamente. Y vino el momento de ese quebrantamiento, pero también de la reivindicación, de la restauración en la playa. Cuando dijo, Pedro, ¿me ama más que estos? Señor, tú sabes que te quiero, porque así lo dice en el original. Pedro, ¿me ama más que estos? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y la tercera pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. No dijo que lo amaba. En el original griego las 3 veces dijo que lo quería. ¿Por qué? Porque el amor es algo mucho más profundo y hace falta realmente para amar de verdad mucho quebrantamiento. Y a veces no llegamos a ese nivel de quebrantamiento para realmente amar. Y nos queremos, pero tanto como amarnos. Pero el Señor dijo, cuida mis corderos. No esperó a que Pedro fuese el perfecto Pedro, que al final sí fue dispuesto a morir y estuvo ahí a la salida de Roma, dio su vida en época de Nerón. Pero lo vil y lo necio escogió Dios para que toda la gloria sea para Él. En la predicación pública, pero también en el evangelismo personal, tenemos que buscar esa shmika. Hermano, ni tú ni yo sabemos si el Señor nos llevará a predicarle a un Saulo. No sabemos. Porque al final, ¿quién es diferente que Ananías? Un hermano desconocido que estaba orando en su casa, que no se dice que fuera ministro ordenado de nada, ni que tuviera una cuenta de Instagram que fuese influencer. No. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre Ananías y tú, Timoteo? O tú, Pepe. Fullón. ¿Qué diferencia hay, Oscar? ¿Qué diferencia hay entre Ananías y cualquiera de nosotros? Simplemente sepamos que somos de lo vil y lo menospreciado y que eso usa Dios. Si tenemos eso en claro, entonces la shmika de Dios podrá reposar sobre tu vida y sobre mi vida. Y podremos servir al Señor en lo que nos llame. Oh, que me llamaron a predicar una campaña evangelística. Adelante, que la shmika del Señor esté sobre tu vida y sobre tu predicación. Que la vecina del quinto me llamó para tomar un té porque tiene un problema familiar y necesita consejo. Adelante, que la shmika del Señor esté y te lleve a hacer lo que hizo Ananías con Saúl. Presentar el evangelio de la gracia de Dios con poder y autoridad. No significa gritos. Gritos no es poder. Ruido no es poder. El poder está en que la palabra de Dios dé resultados. Ahí se ve el poder. Yo no creo que Ananías le haya gritado a Saulo. Lo dudo mucho. Pero había gracia de Dios en Ananías. Y Pablo, sabemos lo que pasó con Pablo y en qué terminó. Pero para que el manto de la unción del Señor repose sobre nosotros, tenemos que tener santidad, humildad y devoción para permitir que el Señor pueda usarnos
como canales llenos de su shmika, de su gracia, de su unción, que ese manto de su poder pueda reposar sobre nuestra vida. Sin santidad, ya nos predicó el pastor Josué la semana pasada, sin santidad no vamos a ningún lado. Así que si no hay santidad en tu vida, empieza por ese camino, porque ese es el primero. Pero también humildad, también devoción. Todo forma parte de un mismo paquete, de una vida preparada para que esa shmika, esa unción, ese poder de Dios repose sobre nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias porque ninguno de nosotros es descollante en nada. No hay entre nosotros ni ricos, ni guapos, ni famosos. Una cosa nos une, dos cosas nos unen. Primero, que somos de entre lo vil y menospreciados, porque por solamente creer en tu nombre ya, Señor, somos contados como viles y despreciados. Pero lo más maravilloso es que tú nos has mirado, nos has buscado, nos has encontrado, nos has llamado, nos has atraído con cuerdas de amor y nos has salvado. Y Señor, gracias por eso. Queremos derramar nuestra vida en tu presencia, Señor. Queremos ser esos canales abiertos para que tu gracia, tu poder se manifieste a través nuestro y tú seas glorificado, Señor. Porque en la iglesia tú eres el único que eres digno de toda gloria, honra y honor, Señor. Y necesitamos, cuanto más oscuridad, que brille más tu luz, Señor. Porque tu luz dispersa toda oscuridad. Y cuando tu poder está en el medio, tú, Señor, mueves montañas, tú conmueves ciudades y países. Ya lo hemos visto en la historia de tu pueblo, Señor, cómo tú has hecho caer y levantar imperios, Señor, cómo el cristianismo que nació de 120 temerosos terminó inundando el mundo conocido, Señor. Gracias porque ahí nos muestras tu poder, tu autoridad. No era Pablo, eras tú en Pablo, porque él decía, yo hice más que todos los otros, pero no fui yo, fue el poder de Dios en mí. Fue la shmika de Dios en mí. Yo no tengo mérito. Gracias, Señor, porque nosotros podemos tener un ministerio como el de Pablo, como el de Ananías, como el de Pedro, más o menos numeroso, eso no importa, pero sí ungido con tu poder y que te glorifique, Señor. Enséñanos, Señor, a buscar esa unción de tu parte, esa gracia de tu parte, esa autoridad que proviene de ti. Que, Señor, olvidemos las autoridades humanas, la búsqueda de tener placas identificatorias, Señor. A veces buscamos tanto la estructura y, sin embargo, el poder está en tu presencia. Está en que tú des la gracia, en que tú derrames la shmika. Señor, abre nuestros ojos y, Señor, guíanos de la mano como a Saulo. Señor, tuvieron que llevarlo de la mano. Este gran rabí de la tribu de Benjamín, que tenía incluso el nombre del rey Saúl, que había sido un fariseo de fariseos, que había sido un religioso aplaudido por serlo. Pero él entendió que ese encuentro que tuvo y que lo llevó a entrar a Damasco de la mano, ciego, fue el cambio que revolucionó su vida. Y ya después dijo, todo lo demás lo tengo por basura. Todo ese currículum religioso es que ya no me sirve de nada. Es como excremento. Lo que tiene valor es ser hallado en ti y conocerte. Señor, que podamos decir esas mismas palabras y que podamos decir, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cada día muero, el mundo está crucificado a mí y yo estoy crucificado para el mundo. Qué palabras de sabiduría, qué palabras de unción, qué palabras, Señor, que queremos no solo conocerlas, sino vivirlas. Señor, yo te encomiendo mi vida, primeramente, porque, Señor, he de ser el primero en aplicar esta palabra y la vida de todos mis hermanos, para que sobre todos nosotros repose la shmika, la unción, la gracia, el manto de tu unción, Señor, para que seamos luz donde estemos, Señor, entre muchos o entre pocos, en la familia o en la multitud, en el lugar de trabajo, de estudios, o frente a una plataforma, o detrás de un micrófono, no importa donde nos llames, que podamos tener, Señor, esa unción y así dar cada vez mayor gloria a tu nombre. Señor, nos despedimos y te pedimos que sigas obrando en nuestra vida, Señor.
y te damos muchas gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia, que no nos ha tenido en poco, sino que ha pagado por nosotros un precio que no hemos merecido ni nunca mereceremos, Señor. Y que, como cantábamos en la antigüedad, no alcanzará ni siquiera la eternidad para alabarte, tal como eres digno, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Aleluya, hermano. Que el Señor... A los pies de